Amén. Y vamos a abrir por favor nuestras Biblias en el libro de Tito, capítulo 2, del versículo 6 al 8. Así que por favor allí, abre tu Biblia, y en casita donde estás también, por favor, vamos a unirnos en familia y hoy escuchar palabra de Dios aquí en el libro de Tito, capítulo 2, versículo del 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Seguimos en el versículo 11 al 14 del mismo capítulo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Inclina tu rostro, por favor, y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Señor Jesús, gracias por este tiempo tan especial. Gracias, Señor, por traernos a tu casa. Gracias, Señor, porque podemos respirar, porque podemos caminar, porque podemos llegar a este lugar, Señor, y juntarme, Señor, con mis hermanos y hermanas y exaltar tu nombre. Agradecerte por lo poco, mucho que ha pasado en nuestras vidas, porque dice tu palabra que a los que le aman todo nos ayuda a bien. Hoy estamos aquí para agradecerte por familia, por mi familia, por el trabajo, por tantas cosas que nos has regalado. Hoy, Señor, queremos escuchar una palabra que venga del cielo, que venga de tu corazón, Señor, que podamos ser transformados por el poder de tu palabra saliendo de este lugar. Bendice a tu siervo, úsalo poderosamente en este tiempo, Padre. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y familias, y que tu palabra cale en nuestros corazones de acuerdo también a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados hermanos, qué bueno poder estar aquí para poder compartir la palabra del Señor. Quiero introducir este tema presentándoles a un amiguito, más bien a un animalito que va a aparecer en este momento en pantalla. Su nombre, el armiño. No sé si has escuchado alguna vez de ese animalito. Bueno, aquí en el Perú no lo vas a encontrar. Pero normalmente o comúnmente se encuentra en la selva de Asia, en la selva de Europa. ¿Cuáles son las características de este pequeño animalito? ¿Y por qué lo traigo a mención en esta mañana? Y es que se le reconoce como el animal más blanco de la tierra. ¿Lo sabías? El animal más blanco de la tierra. Y no hay que hacer demasiado análisis para darnos cuenta de eso, porque evidentemente es de color blanco. Pero escúchame lo que le voy a decir a continuación. Este animal tiene la particularidad de cuidar su pelaje celosamente. Es tan ligero que es difícil de cazarlo. De hecho, es muy codiciado su piel. Por esa razón, se ha hecho muchos esfuerzos denodados para poder conseguir a ese animal, para poder atrapar a ese animal. Pero como ese animal es escurridizo, entonces cuida con mucho celo su piel. Por nada del mundo permite que algo lo ensucie. Entonces, ¿qué hace? Se escapa, se mueve, y cuando hay una manchita por ahí, rápidamente se limpia, cuida celosamente. Entonces los cazadores
dijeron, ¿cómo podemos atrapar a ese animal? Y todos dijeron, no, ya sé lo que vamos a hacer. Y cerca a su guarida, al pie de su guarida, al pie de su casa, por decirlo de algún modo, echan lodo, barro, de tal manera que cuando llega el armiño tenga que luchar con la idea, vamos a decirlo así, de si entrar a su guarida o ensuciarse en el lodo. Pregunta, ¿qué crees que decide? ¿Qué crees que decide este animal? ¿Se ensucia o salva su vida? ¿Sabe qué interesante? Porque este animal prefiere, escuche, quedarse allí parado para no ensuciarse, para no mancharse, y prefiere luchar con los cazadores. La mala noticia es que siempre pierde, porque él considera que su pureza, su integridad vale más que su propia vida. Y esto nos lleva precisamente a introducir el tema que quiero compartir con ustedes en esta hora. Y es que en el mes vamos a estar hablando de la integridad, de consolidando nuestra integridad. Y he puesto como título este mensaje, viviendo en integridad. Viviendo en integridad. Ya mi esposa hizo lectura de los pasajes que por supuesto todos hemos leído. Y yo he señalado de manera intencional, he subrayado o he remarcado de manera intencional los versos 7 y los versos 12. Y dice allí, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Vivamos en este siglo, según el verso 12, sobria, justa y piadosamente. Esta es una carta que Pablo le escribe a Tito, una carta pastoral. Y en Tito, para resumir un poco sobre las reflexiones que se remarcan en este libro, ¿qué reflexiones encontramos en la carta a Tito sobre integridad? Porque ese es el tema de esta mañana. Y quiero decirlo de manera contundente. La integridad es un estilo de vida no negociable. ¿Cuántos dicen amén a eso? No negociable. Como el armiño, que demanda cada día determinación y perseverancia en el poder del Espíritu Santo. Esto no lo hace uno en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo, y que no solo es de bendición para nuestra propia vida, sino, escuche bien esto, sino también para todos los que nos rodean. Dígale que está a su lado, tienes que vivir en integridad. Dígale, tienes que vivir en integridad. En los siguientes minutos voy a intentar desarrollar precisamente ese gran tema de cómo tenemos o cómo podemos vivir en integridad. Pero antes, permítame mencionar algunos aspectos de Tito, mencionar algunos aspectos del contexto de esta carta. Fíjese en capítulo 1, el verso 4, cómo Pablo se dirige a Tito. Dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Tito era un cristiano griego y compañero de milicia en el ministerio de Pablo. Tito era considerado por Pablo como verdadero hijo en la común fe, lo que pone en manifiesto la confianza y cercanía que tenía con él. Su nombre en griego significa Titos, honorable, y en latín protector valiente. Un dato no menor es que Tito era prueba viviente de que la circuncisión no era necesaria para la salvación, según Gálatas capítulo 2, el verso 3. Tito es mencionado 9 veces en la epístola de 2 de Corintios y estuvo presente en un momento complicado en esta iglesia. Es probable que Tito visitara Corinto al menos 3 veces.
en 2 de las cuales supervisó la colecta para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén. Confrontó directamente las herejías de los judaizantes y prácticas paganas de los cretenses. Además, Pablo lo nombró para dirigir las obras en Corinto, Creta y Dalmacia. De hecho, Pablo lo llama mi compañero y colaborador, según 2 Corintios capítulo 8, el verso 23. En resumen, Pablo era un compañero fiel Tito era un compañero fiel de Pablo. Y vaya qué responsabilidad que tuvo que asumir. Dice las escrituras que Pablo deja a Tito en Creta, en la isla de Creta, para corregir lo deficiente. ¿Qué era lo deficiente? La mala doctrina, las prácticas paganas, la inmoralidad que se vivía en ese lugar. La demanda o la responsabilidad de Tito era levantar ancianos, pastores, líderes con buen testimonio para guiar esta iglesia. De hecho, que Pablo o Tito tenía que conservar, ¿verdad? O manifestar con seguridad, con convicción, lo que realmente tenía que hacer este pueblo. No era una tarea sencilla, porque había que lidiar con muchos aspectos en esa iglesia. Por esa razón, Tito tiene que pararse fuerte, tiene que predicar con autoridad. Y el encargo que le da Pablo, por supuesto que tenía que conservar. Le dice, preséntate tú, le dice. Tú sé el ejemplo. Tú tienes que dar testimonio. Tú tienes que ser el primero en cuanto a la responsabilidad de una ética saludable cristiana. Tú tienes que dar testimonio de que sí se puede vivir en integridad. Sí podemos hacerlo. Fue el encargo, en resumidas cuentas, que Pablo le da a Tito. Ahora, para poder reconocer todo lo que quiero compartir un poco más en esta hora y poder aterrizar mejor en el tema, definamos entonces qué es integridad. ¿Qué es integridad? Porque de eso quiero hablarte en esta tarde, en esta mañana. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea traducida integridad significa la condición de ser intachable. Integridad, protección, sinceridad, sensatez, rectitud, moralidad. Integridad en el Nuevo Testamento significa honestidad y adhesión a un patrón de buenas obras. Sin embargo, en términos más sencillos, integridad significa completo o entero. Y esto implica, escucha bien esto por favor, coherencia entre lo que pienso, digo y hago, y que todo ello agrade a Dios. Nuevamente, tiene que ver con la coherencia entre lo que pienso, digo y hago, y que todo ello agrade a Dios. Por esa razón, Pablo le encarece a nuestro querido Tito: preséntate tú como ejemplo. Ahí está el desafío, porque a veces decimos, no, pero es culpa de otros. No, el otro también tiene que hacer lo mismo. No. ¿Con quién empieza la integridad? Dile que está a su lado, contigo. Ahora voltea tú también y dile, contigo también, dile. Preséntate tú. Porque a veces decimos, no, tú, y no nos damos cuenta que el dedo gordo también nos está apuntando a nosotros. Entonces, ¿cuáles son las demandas para vivir en integridad que honre a Dios y que nos ayude a ser de bendición a los demás? Hermanos, qué interesante carta. Y aquí es donde yo quiero que por favor preste mucha atención, porque quiero desafiarle en esta mañana a que cuando salga de ese lugar usted diga, necesito mejorar en este aspecto, necesito cambiar en ello. Solo con tu ayuda lo podré hacer. Número 1, para poder aprender a vivir en integridad, número 1, tengo que vivir sobriamente. Sobriamente, que es un desafío personal importante. Según Tito capítulo 2, el verso 12,
nos dice precisamente: vivamos en este siglo sobria. Y entendamos bien, por favor, qué significa vivir sobriamente. La connotación literal es no borracho. Pastor, me está insultando. No. No borracho. Pero también es la capacidad que nos otorga la gracia de Dios. Ojo, que el verso completo está diciendo que la gracia, enseñándonos, dice, es decir, la gracia de Dios, por la gracia de Dios, en el poder del Espíritu Santo, para tener dominio propio. Diga conmigo: dominio propio. Dominio propio, que en el griego es enkrateia, que en otras palabras es poder bajo control. La sobriedad atribuye al hecho de tener una mente sana. Por favor, escuche bien esto: una mente sana, libre de la influencia de este mundo. No sumergirnos en los placeres de este mundo. Ser sobrio implica tener dominio propio. Ay, pero pastor, ahí usted dice no borracho. Y yo escuché una frase que dice que solamente los niños y los borrachos dicen la verdad. Por favor, no se equivoque con eso. No siga ese consejo. Lo que trato de decirle es que para vivir en este siglo de manera íntegra, en este mundo, en esta sociedad, aún entre nosotros mismos, porque no tiene que olvidar que Pablo le escribe a Tito, o le da recomendaciones a Tito, para que pueda guiar a la iglesia cristiana en ese entonces. Y le dice: sobriamente, ayuda a estos hermanos a que tengan poder bajo control, no se dejen enlodar. Tomando la ilustración del armiño, que no se dejen enlodar por las corrientes de este mundo, que no den rienda suelta a sus placeres, que no den rienda suelta a su concupiscencia, de ninguna manera. Tienen que tener poder bajo control. Y esto podría también ayudarnos a entender qué es vivir sobriamente, o qué significa vivir sobriamente. En Tito capítulo 1, verso 15, nos dice también lo siguiente: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Alguien que no vive sobriamente tiene o no tiene la mente sana. Escúchame bien, por favor. Alguien que no está viviendo sobriamente tiene pensamientos contrarios a lo que a Dios le agrada. Y ahí es donde la pregunta cae de madura: ¿de qué estamos llenando nuestros pensamientos? ¿Cómo estamos alimentando nuestra cabeza, por decirlo de algún modo? ¿Qué estamos permitiendo que llegue a nuestros pensamientos? ¿Qué estamos pensando? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 6 al verso 8 nos da también una poderosa recomendación de cómo andar sobriamente. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los desafíos? Por lo tanto, dice: no durmamos, ¿qué dice? Como los demás. Ahí lo tenemos también. Y seamos sobrios. Pero dice: pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Dígale que está a su lado: no te duermas. No porque esté durmiendo ahora, pero no te duermas en la connotación del pasaje que estamos leyendo. Voy a explicarlo en breve. Pero nosotros, refiriéndose por supuesto a todo cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, que somos del día, seamos, ¿cuál es la tarea? Seamos sobrios,
habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Resumiendo todo lo que acabamos de leer, entonces, ¿qué significa vivir sobriamente, pastor? Alguien que vive sobriamente, ¿sabe? Vive en pureza al máximo. Vive en pureza al máximo, en pensamientos, en palabras y acciones. Alguien que vive sobriamente no se duerme. En otras palabras, aprovecha bien el tiempo. Diga a su lado, aprovecha bien el tiempo. Esto me trae a recuerdo lo que muchas veces algunas madres por siglos, por años han mencionado y hasta ahora lo siguen mencionando. Y es que mente ociosa, ¿qué dice? Taller de Satanás. Y a veces las madres tenían una forma muy particular para que nos ayuden a aprovechar el tiempo. Uno a veces estaba sentado haciendo nada provechoso y te decían, anda a comprar aquí, anda a comprar allá. Ve a buscar a tu hermano, o ve a hacer tal cosa en el mercado, o haz esto en tu cuarto, limpia tu cuarto, barre la casa. Aprovechar el tiempo, mis amados, es fundamental si queremos vivir de manera íntegra. Y traducido en vivir de manera sobria. ¿Sabe? El que vive de manera sobria vela constantemente, está siempre alerta a las acechanzas del diablo, ¿sabes? Tienes que estar o darte por enterado que aún hay un enemigo que no se va a cansar hasta no verte destruido, aplastado, hasta no verte en el fango del pecado, hasta no verte derrotado o haciéndote pensar que nunca lo vas a lograr. Y ese es el diablo, ese es Satanás. Y tenemos que estar alertas, mis amados, porque las artimañas del enemigo son peligrosas. Está usando los medios de comunicación, está usando de pronto las redes sociales, está usando de pronto la influencia de personas que no conocen al Señor, haciéndote dudar de tu fe. Y ahí es donde tenemos que estar alerta, tenemos que velar constantemente. Y aquí tenemos que considerar las disciplinas espirituales como parte de mi vida, no de manera opcional. Tiene que ser considerado, hermanos, como parte de mi vida. Orar, leer la palabra, ayunar, adorar al Señor, congregar fielmente. Escuche, no hay manera de enfrentar este mundo de manera sobria. Escuche, si usted no es diligente o no somos diligentes con las disciplinas espirituales. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo pasamos en la meditación de la palabra? ¿Cuánto tiempo ayunamos? Es fundamental, mis amados, que podamos entender esto, porque algunos de pronto entendemos que la vida cristiana se resume solamente a un domingo. Y pasa esto muchas veces en las casas, que cuando hay que ir a la iglesia, y uno dice, hay que ir a la iglesia, dice, todos se levantan apurados y no se olviden de su Biblia. Vaya a encontrar la Biblia, ¿dónde lo dejó el domingo pasado? Y la Biblia, y se van, pareciera como que están haciendo, no sé, pues un rescate, una emboscada para encontrar la Biblia, cuando debería ser nuestro manual de cada día, de consulta, de consejo. Y ahí es donde, mis amados, necesitamos reflexionar. ¿Sabe? La vida sobria, alguien dijo por ahí, es una vida que no permite el libertinaje, que no se excusa, que no está diciendo, pero si todo el mundo lo hace, pastor, ¿cuál es el problema? Yo sé controlar mi cuerpo, sé hasta dónde llegar, sé cómo vencer las tentaciones, por eso es que lo enfrento constantemente. Me voy a la discoteca para ganar a la tentación del baile o del licor.
No, yo sé cómo dominar mi cuerpo, pastor. Yo sé hasta dónde llegar. Y cuidado, porque eso es pensar en nuestras fuerzas, es darle crédito a nuestras fuerzas, a nuestra buena intención, cuando tú y yo necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer toda tentación, toda artimaña del enemigo, y podamos salir victoriosos en el nombre de Jesús. No hay otra forma. Por esa razón, mis amados, aprendamos a vivir sobriamente. Y creo que esta invitación es para todos nosotros. Nadie aquí puede decir, pastor, yo ya estoy resuelto con ese tema, sino todo lo contrario. Señor, ayúdame a mejorar. Ayúdame, Señor, a vivir íntegramente y evidenciándolo sobriamente. Lo segundo que nos desafía, o que le desafía Pablo a Tito, en medio de un contexto pagano, en un medio de inmoralidad, donde el mundo se caía a pedazos a nivel de doctrina, a nivel de prácticas judaizantes, había que corregir, había que pararse firme para poder exhortar a los cretenses en ese entonces. Y le dice, vive justamente, punto número 2. Y eso tiene que ver con mi relación con los demás. Si lo primero, que vive sobriamente, es un desafío personal, lo segundo tiene que ver con un desafío de relación con los demás. Y allí es donde tenemos que entender claramente qué significa vivir justamente. Justo viene de la palabra griega loustos, que de manera contundente es recto. Implica andar en rectitud y en verdad, según lo que demanda Dios en su palabra. Ser justos implica vivir honestamente. Nuestro andar debe ser honorable delante de Dios y delante de los hombres. En una sola frase, ser justos es ser irreprensible. ¿Cuántos dicen amén? Es ser irreprensible. Tito capítulo 1, verso 12 y luego el verso 16. Miren cómo era la condición de los cretenses y cómo se llevaban entre ellos. Miren, uno de ellos, verso 12, dice: su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. No siga, pastor, por favor. ¿Quiere leerlo nuevamente? Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Con mucho respeto, ¿a quién se parece? A él, pastor, a él. A él, pastor, se parece. Cuidado. Mire, a este pueblo tenía que ministrar nuestro querido Tito. Pero va a decir algo más todavía. Profesan conocer a Dios, dice, pero con los hechos, que dice, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Oiga, yo no sé si usted hubiera estado en el lugar de Tito, ¿qué hubiera hecho? En mi lugar, tal vez yo hubiera huido hace rato. Pero qué difícil. Ahora pregunta, pastor, por favor, dígalo con mucho cuidado. ¿Eso también hay en las iglesias? ¿Podemos encontrar personas así también? No, pastor, por favor, tiene que decir lo contrario. Podemos encontrar, para ser más directo, ¿alguna vez te has encontrado con este tipo de personas? Piensa, por favor, porque miren, yo quiero descifrar en breve lo que esto significa. ¿Qué significa vivir justamente? ¿Sabe? Vivir justamente
para ponerlo en términos más sencillos, es alguien que no miente. Es alguien que habla siempre la verdad, tiene credibilidad, es leal. Y para poder entender lo que se está diciendo de los cretenses, refiriéndose a malas bestias, es como animales salvajes. En otras palabras, alguien que vive justamente, es alguien que no busca pleitos, no es pendenciero. Son estos hermanos o hermanitos que muerden, que atacan. Uno dice, pastor, ¿eso hay, pastor? Hay personas, hermanos, y lo digo con mucho temor, con mucho cuidado, con mucho respeto. Hay hermanitos que buscan el pleito por gusto. Hoy día salió el sol. ¿Con quién voy a pelear hoy día? ¿Con quién me voy a encontrar hoy día? Por gusto. Le pisa el callo o le dice o le corrige algo. Los que muerden, no vaya a ser que tú seas uno de ellos. Y cuidado, porque, escuche, una cosa es muy importante que tenemos que entender. Alguien que busca vivir justamente es un pacificador, una pacificadora, alguien que siempre busca la conciliación. No es alguien que tiene que tolerar, obviamente, o no tenga que corregir, sino que hace muchos esfuerzos denodados para buscar que las relaciones se conserven. No es alguien que dice, pero ya no importa, que se vea, que resuelva su problema. Yo no le voy a decir nada, que se enlode ahí en el pecado. No. ¿Sabe? Alguien que vive justamente también corrige, ayuda a su hermano, ayuda a su hermana. No está mordiendo, no está diciendo, no está señalando, no está juzgando, no está buscando pleitos, sino todo lo contrario. Se levanta como un mensajero de esperanza. Alguien que extiende su mano. Alguien que dice, no, voy a corregirlo porque amo a este hermano. Porque la amo a esta hermana. Amén, mis hermanos. Dígale que está a su lado. Tienes que vivir justamente. Dile, tienes que vivir justamente. Se esfuerza y trabaja diligentemente. No es un ocioso, no es un vago. No es alguien que dice, ay Señor, puesto de gerente en el nombre de Jesús, y no nada. No. Es un hombre esforzado por su familia, por los suyos, y hace todo lo que está a su alcance con la ayuda del Señor para ser de buen testimonio para con los demás. No vive con resentimientos, rencores u odios. Siempre presto a obedecer, a sujetarse a la autoridad dada por Dios, y no promueven la rebeldía, porque eso es lo que dice el texto. Los cretenses eran abominables y rebeldes, reprobados. Cuidado con rebelarse. Aquello que Dios ha establecido. Lo digo, hermano, por propia experiencia. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos quiere salir él me parece, yo pienso así, yo quiero así, y esto y lo otro. Empezando que tenemos autoridades en casa, tenemos autoridades, por supuesto, en la iglesia, en el gobierno, y todos los niveles de autoridad que nos rodea. Si usted quiere vivir justamente, debe desafiarse, mi amado hermano, a ser de bendición, de testimonio para todo aquel que le rodea, empezando por su casa. ¿Cuántos dicen amén? Empezando con su esposa, sus hijos, sus hermanos, sus padres, con los vecinos, con los compañeros en el trabajo. Alguien que vive justamente no está diciendo, a ver cómo gano más dinero, a ver de qué manera. ¿Cómo gano más dinero? Y por ahí hace cosas que por supuesto no le agradan a Dios. Y de hecho, eso no da de ninguna manera testimonio. Estábamos
Bueno, en mi caso, yo estaba viniendo en una combi y de pronto pasa el cobrador y cobra a todos allí en la combi y se olvida de mí. Pero se habrá olvidado, dije, iba a venir seguramente y ya le voy a pagar. Vuelve a pasar el cobrador y cobra a todos los que faltaban y se olvida de mí. Oiga, ¿cómo es nuestra carne? ¿Cómo es el diablo? Y yo digo, bendición del cielo. Se olvidó. ¿Será que el Señor conoce mi necesidad? Oiga, hermano, vivir justamente no se queda con el dinero ajeno. Paga sus impuestos, trabaja honestamente. No está diciendo, a ver, no, mi amigo es el policía. Esto nos pasó una vez cuando estábamos en plena carretera yendo a una verdadera Navidad en Chincha. Y de pronto nos toca el policía y el policía viene y dice, a ver, ¿quién es el responsable? No. Y bueno, yo estaba allí, era responsable, bajé, me dice, ven amigo, vengo por acá. Me trató con cariño, ven amigo por acá. Y me puso a un lado, me dijo, a ver amigo, ¿cómo es esto? Bueno, le digo, estamos yendo a una ciudad Chincha y vamos a hacer un show de niños y ahí vamos a compartir con los niños pobres, etcétera, etcétera. Y me dice, bueno pues, entonces, ¿cómo es? Me dijo. ¿Cómo es? Yo le digo, ¿cómo es qué? Le digo, bueno, ¿quiere ver los regalos o? No, me dice, no. ¿Usted me entiende? Me dice. Bueno, tiene que hacerse una. Pues, ¿quién es usted? Bueno, le digo, soy un pastor. Ah, ¿con qué pastor? Me dijo. Bueno, pues el pastor tiene que acordarse también de nosotros. Así que hágase una, pastor, me dijo. Oye, hermano, en ese momento, ¿qué hago, Señor? ¿Qué cree que hice? Le dije, bueno, Señor, lamento mucho que si usted está pretendiendo que yo le dé dinero, pues se equivoca, no lo voy a hacer. Uno, porque yo temo al Señor, amo al Señor. Y otro, porque la verdad es que no sé qué dinero darle, porque no tengo, no le puedo dar. Ay, me dice, ustedes siempre los evangélicos, me dice, nunca tienen nada para la policía. Yo le dije, bueno, le digo, lo siento mucho, Señor. Lo siento mucho, pero no puedo darle dinero. Ya. Vaya. Feliz Navidad, me dijo. Feliz Navidad. Ahora, ¿cuántas veces, mis amados hermanos, hemos sido tentados a no actuar justamente, a no vivir justamente, aún en las pequeñas cosas? Hermano, esto es muy, muy importante que podamos entender. Tú y yo tenemos la misión de vivir justamente para bendición de los demás, para hacer la extensión del amor a los demás. En primer lugar, para agradar a Dios, pero para bendición de los demás. Pregunta, ¿tu ejemplo está bendiciendo a tu esposa? Dile que no estoy, le dice a su hijo. Dice mi papá que no está. Cuando llama a alguien a cobrar, por ejemplo. Cuidado. El vivir justamente, mis amados, tiene que ver con buscar ser no solamente agradable al Señor, sino también agradable a la gente, agradable a nuestros hermanos. Así que preguntémonos, ¿estamos viviendo justamente en toda nuestra manera de vivir? ¿Estamos siendo justos? Pero lo tercero y no menos importante que necesitamos recordar para aprender a vivir en integridad, mis amados hermanos, es aprender a vivir piadosamente. Y aquí ya no es solo un desafío personal, ya no solamente es mi relación con los demás, sino aquí tiene que ver con mi relación con Dios. Aprender a vivir piadosamente. Vivamos en este siglo piadosamente. En el griego es eusebeia, que significa el que vive para agradar a Dios. Es ser olor grato ante Dios. Implica desafiarme a vivir en santidad. Escucha esto bien, por favor. Es vivir en una saludable y constante relación con Dios a través de las disciplinas espirituales. Es vivir, escuche, complaciendo a Dios. Me gusta eso.
es vivir complaciendo a Dios en su buena, agradable y perfecta voluntad. La piedad, escuche bien, refleja el carácter de Dios en mí. La piedad refleja el carácter de Dios en mí. ¿Sabe? Tú no vas a reflejar, yo no voy a reflejar el carácter de Dios si no te alimentas, si no te desafías a conocerlo un poco más. ¿Cuándo fue la última vez que tú realmente, conscientemente, responsablemente hiciste tu devocional? Leíste la palabra, meditaste en ella, oraste, alabaste o lo que fuere que hiciste en ese momento, conscientemente. ¿Cuándo fue la última vez que nos levantamos diciendo: Señor, gracias por un nuevo día? Gracias, Señor, porque tengo vida, porque puedo respirar. Gracias, Señor. ¿Sabe? Alguien que vive en piedad o piadosamente es intencional. Se relaciona con Dios, busca tener una sana comunión con el Señor. No es un cristiano, y lo digo con respeto, solamente cuando hay eventos, cuando hay actividades o cuando hay un domingo, etcétera, etcétera, sino mantiene, conserva una relación genuina con Dios cada día. ¿Cuántos dicen amén? Por esa razón, Tito capítulo 2 del 7 al 10 va a decir: preséntate, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Porque va a mirar a un hombre, a una mujer de Dios que alaba, que adora, que ora, que sirve, que le da lo mejor al Señor. ¿Sabe? Eso avergüenza al Satanás. Y tú y yo tenemos que desafiarnos a ser cristianos de esa manera. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, dice, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. En pocas palabras, alguien que vive piadosamente es alguien que enseña con el ejemplo. Alguien que enseña con el ejemplo. No está pidiendo que otros lo hagan, sino tú, yo debemos iniciar, debemos empezar con aquel consejo que damos. ¿Lo estamos viviendo realmente? Predica o comparte la palabra de Dios con autoridad. Y esto es sumamente importante que lo entendamos, mis amados. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero para que sea efectiva en la vida de otros, primero asegúrate que esa palabra viva y eficaz sea efectiva en tu propia vida. Sea efectiva en nuestra propia vida. Es fiel en todo. Por su modelo de vida y sana doctrina, acerca a Dios a otros. Esto me encanta. Uno dice: pastor, ¿se nota cuando alguien está en comunión con Dios? ¿Qué dicen ustedes? Por su fruto lo conoceréis. Se nota. Ojo, esto no tiene que ver con temperamento. Entonces no tiene que ver con alguien que todo el tiempo está alegre. No. Se nota, hermanos. Cuando tú hablas con la persona, tú notas las diferencias. Tú puedes percibir que siempre te está animando a hacer lo bueno, lo correcto, lo honorable delante de Dios. Alguien que dice, por ejemplo: mira, ¿sabes qué? Vamos a la iglesia. ¿Qué te parece si estudias tal curso? ¿Qué te parece si yo te acompaño en oración? Siempre está buscando acercarte a Dios. ¿Sabe? Tenemos que ser ese tipo de personas. Tenemos que ser ese tipo de cristianos que llevemos a nuestros hermanos, a nuestros amigos al Señor. Que con nuestro testimonio podamos dar fe, mis amados hermanos, que tenemos un Dios verdadero, un Dios que puede restaurar, un Dios que puede sanar, un Dios que puede levantar, un Dios que puede perdonar.
¿Cuántos dicen amén? Por esa razón, no te canses de abrir tus labios y compartir la palabra de Dios para quien de pronto todavía aún no lo conoce. Vivir piadosamente, mis amados hermanos, es vivir una intensa, escuche bien, intensa relación con nuestro Creador, con nuestro Dios Todopoderoso. En conclusión, vivir en integridad es un desafío de cada día, pero con la ayuda del Espíritu Santo, por la gracia de Dios, no te olvides que es por la gracia de Dios, es posible vivir sobriamente como un desafío personal. Es vivir justamente, que tiene que ver con un desafío en mi relación con los demás, que es vivir piadosamente, que tiene que ver con mi relación con Dios. Pregunta: ¿estás viviendo sobriamente? ¿Estamos viviendo justamente? ¿Estamos viviendo piadosamente? Quiera Dios que sí. Pero te animo a leer Tito capítulo 3, del verso 3 al verso 7. Me encantan estos pasajes. Tito capítulo 3, el verso 3 al verso 7. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo, diga conmigo, en otro tiempo. ¿Cómo éramos? Rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias, dice, deleites diversos, viviendo y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Diga el que está a su lado: en otro tiempo, por si acaso, dile, en otro tiempo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué dice? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó, ¿en dónde? ¿En quién? En nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser, ¿cómo? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso, mis amados? Gloria al Señor. ¿Sabe cómo resumo todos estos pasajes? Que hay esperanza. Hay esperanza. Puede que usted esté viviendo tal vez no tan sobriamente. Puede que usted esté viviendo tal vez no tan justamente. Puede que usted no esté viviendo tan piadosamente. Pero hay esperanza. Puede hacerlo. Puede hacerlo, hermano. No en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres empezar un nuevo tiempo? Queremos empezar un nuevo tiempo viviendo en integridad, no solo para bendición de nuestra propia vida, sino para bendición de lo que está a nuestro alrededor. Que Dios nos ayude, iglesia del Señor. Lo que he predicado probablemente no es tan popular para el mundo. De hecho, nada es popular para el mundo cuando uno decide hacer las cosas bien, guiado por el Señor. Pero nosotros, que entiendo que la gran mayoría que conoce la verdad, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Empieza un nuevo tiempo en el nombre del Señor. Aprende a vivir de manera íntegra y que eso agrade al Señor. Si eso es lo que tú deseas hacer y quieres mejorar, ponte en pie en el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor.
Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Y quiero hacer dos invitaciones en esta mañana. La primera invitación es para todos aquellos que tal vez nunca le rindieron su vida a Cristo. Y habiendo entendido de que solamente Cristo Jesús puede ayudarnos a vivir una vida íntegra de bendición, no solo para nuestra propia vida, sino para los demás. Solo necesitas aceptar su perdón. Solo necesitas reconocer que eres pecador y que ahora te arrepientes y le dices al Señor: Señor Jesús, entra a mi vida. Yo quiero vivir para ti. Reconozco que no he estado haciendo las cosas bien y ahora decido seguirte. Quiero que me perdones. Quiero que seas mi Salvador personal. Esta es la primera invitación. Si esa es su decisión, si eso es lo que usted quiere hacer en esta mañana, voluntariamente quiere reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador por primera vez, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Levante su mano. Si usted quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador, levante su mano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más está aceptando a Jesucristo como Salvador personal? Dios te bendiga. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Aleluya. Dios te bendiga. Hermanos, mientras todos seguimos orando, quiero animar a las personas que han levantado su mano que brevemente, por favor, ven aquí adelante. Yo quiero orar por ustedes. Pida permiso mientras todos estamos orando. Si ha levantado tu mano, ven aquí. Yo quiero orar por usted. Aquí en una sola línea. Salga de su lugar. Será breve. Por favor, sal de tu lugar. Yo quiero orar por usted. Queremos reconocerle en este tiempo. Mientras todos estamos orando. Gloria sea al Señor. Aquí adelante. Yo quiero orar por usted. Salga de su lugar. Gloria al Señor. Aquí adelante. Un poquito más adelante, por favor. En una sola línea. Mientras todos estamos orando. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A esta línea, a este lado, por favor. Gracias al Dios. Gracias al Señor. Aleluya. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por uno que se arrepiente. Señor, mira estos corazones. Tú ya los conocías. Solo hoy decidieron acercarse a ti voluntariamente para aceptarte como el Salvador personal. Señor, te pido que tú los ayudes, los guíes, los restaures, los animes, los uses como canal de bendición. Que empiecen un nuevo tiempo contigo, Señor. Por favor, te ruego, ayúdalos, asístelos. Señor, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, Señor. Padre amado, ayúdalos a vencer cualquiera que sea su situación. Ayúdalos, Señor, a caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te ruego, Señor, para que tú los bendigas, para que tú los uses, Señor, poderosamente. Te damos gloria, Señor. Te alabamos por siempre y para siempre. Por los méritos tuyos oramos así en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y por favor no olvides de suscribirte en este canal y darle like si te gustó el video. Y compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y el mundo entero. Que Dios te bendiga.